Egunon Denoi, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a dar, los miembros de Geroa Bai, una rueda de prensa aquí en Tudela. Nuevamente estamos aquí en Tudela. Hoy vamos a tratar con especificidad un tema que parece que está resultando un poco polémico, que es el tema de la prematriculación para este nuevo curso. Pero antes de entrar en ese tema, sí que me gustaría decir que el proyecto de Geroa Bai en sí lleva en sus genes como punto prioritario el conseguir la cohesión territorial de Navarra, la cohesión de todas las navarras y de todos los navarros. Cosa que, por mucho que ahora otros grupos como UPN, PSN o Partido Popular se les llene la boca con el tema de la ribera y de la cohesión, ellos son los que no lo han hecho en todos los años que han estado gobernando. Y, como digo, en nuestros genes está conseguir eso. Y esa cohesión va a venir dada por la igualdad de oportunidades para todas las navarras y todos los navarros. Igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, en ámbito sanitario, en ámbito social y, por supuesto, en el ámbito educativo, que es el que hoy nos reúne aquí. Entonces, dicho esto, y para ya hablar más concreto del tema de prematriculación, le doy la palabra a nuestro portavoz del Grupo Parlamentario, Koldo Martínez. Eskerrik asko. Bueno, pues, Egunon, buenos días. Eskerrik asko etorri zareten guztioi. Gracias a todos los que habéis venido a esta rueda de prensa que 4 parlamentarios de Geroa Bai hacemos en Tudela. Como bien dice Rafa Eraso, nuestro parlamentario de aquí al lado, de Ribaforada, en los genes de Geroa Bai está efectivamente la integración social y la cohesión territorial en toda Navarra. Es verdad que la sociedad se ha desintegrado fundamentalmente en los últimos años de la crisis económica, pero la falta de equilibrio entre unos territorios y otros dentro de la comunidad autónoma no está en relación con la crisis económica o no está únicamente en relación con la crisis económica, sino que, en nuestra opinión, es fruto fundamental de la desidia de Unión del Pueblo Navarro y de los gobiernos de UPN que se han llenado la boca de hablar de Navarra, se han llenado la boca de hablar de la Ribera, pero que realmente poco han hecho por nuestra comunidad en conjunto y por la Ribera en concreto. Decía Rafa Eraso que en nuestros genes, en los genes de Geroa Bai, está la cohesión social y la vertebración territorial, el equilibrio territorial entre las distintas zonas de Navarra, y es verdad, pero a ello yo añado algo que él también ha mencionado, la defensa de la libertad y de la libertad igual para todos y todas, la libertad igual también para todos los padres y madres a la hora de poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y sus hijas. En opinión de Geroa Bai, el Gobierno de Navarra está obligado a tomar las medidas necesarias para asegurar esa libertad y para asegurar esa libertad igual para todos los padres y madres, para garantizar el acceso a todos los derechos de todas las personas, en concreto, ya que hoy estamos hablando de educación, en el acceso a una educación de calidad para todos los padres y madres y sus hijos e hijas. El Gobierno de Navarra, en opinión de Geroa Bai, está obligado también a aumentar todas las opciones y todas las posibilidades entre las cuales las familias navarras puedan elegir, sin imposiciones de ningún tipo. Y esto lo quiero recalcar, sin imposiciones de ningún tipo, porque hay algunas fuerzas, las fuerzas de la oposición en el Parlamento, que están insistiendo en la palabra imposición, cuando realmente la realidad está demostrando que este Gobierno no impone nada a nadie. Lo que hace es aumentar las posibilidades, aumentar las opciones y garantizar mediante la información el acceso a las distintas opciones. Este Gobierno está informando, ahora va a empezar a hacer una campaña de información de prematriculación en la que se van a explicar las distintas opciones a las que los padres y madres de los niños y niñas navarros tienen opción. Por lo tanto, ninguna imposición, sí libertad y sí libertad igual.
Como saben ustedes, la campaña de prematriculación va a comenzar el 13 de febrero, será entre el 13 y el 17 de febrero, y calculamos que afectará a más o menos 6.700 niños y niñas navarros. En relación con la prematriculación, queremos decir que hay una ley aprobada en el Parlamento, la Ley Foral 4/2015, aprobada por tanto en 2015, que posibilita la oferta del modelo D en la zona no vascófona, algo que la ley del vascuence permitía, pero que los gobiernos de UPN no hicieron nada por posibilitar. Desde el año 2015, esta ley, la Ley Foral 4/2015, permite ofrecer modelo D en la zona vascófona y es lo que el Gobierno de Navarra, en nuestra opinión, pues está haciendo o va a hacer. El año pasado se intentó, la verdad es que se ofreció el modelo D en la zona vascófona, no vascófona, con algunas deficiencias, y nosotros creemos que el Gobierno este año, mediante alguna de las medidas, está intentando y debe intentar subsanar esas deficiencias. El año pasado la matriculación en el modelo D en la zona no vascófona estuvo de alguna forma influida por la dispersión de la matrícula. Habían familias que inscribían a sus hijos en el modelo D, pero de forma muy dispersa, lo que hizo que no se pudiera poner en marcha el modelo D en todas las zonas o en todos los colegios públicos en los que se pretendía, y además también había una pérdida de prioridad, es decir, aquellos niños que eran inscritos en el modelo D y luego en la zona no vascófona y luego ese modelo D no se implantaba, perdían prioridad a la hora de acabar siendo matriculados en los centros correspondientes. Este año estas dos deficiencias se han intentado corregir mediante la oferta de 14 centros de referencia en la zona no vascófona. 14 centros de referencia con los que el Departamento de Educación se ha puesto en contacto, 14 centros de referencia cuyos directores han aceptado ser centros de referencia, insisto, para el modelo D en la zona no vascófona. Estos 14 centros, había ya 4 en la zona no vascófona, este año se añaden 10, se convierten en centros comarcales única y exclusivamente para el modelo D. Para todos los demás modelos siguen funcionando como hasta ahora. Para los niños y niñas que se vayan a inscribir en el modelo D, habrá una instancia con 2 hojas de inscripción. La instancia será una, pero con 2 hojas de inscripción, lo que permitirá que, en el caso de que el modelo D no se convierta en una realidad, esos niños y niñas no pierdan prioridad a la hora de inscribirse en los colegios públicos que les hubiera correspondido si no hubieran optado por el modelo D. Se ha pensado también en las opciones que estos niños y niñas puedan tener en el caso de que el modelo D en el que se inscriban no salga adelante por falta de plazas, y las opciones que tendrían serían, lógicamente, primero el modelo D en el colegio público solicitado. Si esto no saliera adelante, se les ofrecería modelo D en colegio concertado. Si no fuera posible o si no lo desearan, se les ofrecería modelo castellano, línea de castellano en colegio público, y si no aceptaran esto, pues castellano en colegio concentrado, en colegio concertado. Sí quiero decir que, informarles de que el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación, con técnicos de educación, con técnicos de Euskara Bidea y con los directores de los centros, pues van a dar charlas informativas al respecto, en concreto el día 30 en Castejón, el día 2 de febrero aquí en Tudela y el día 7 en Peralta. Este año la campaña de prematriculación tiene también otras novedades. Una de ellas es que, tras el análisis al que las 4 fuerzas que firmamos el acuerdo programático sobre el que se sustenta el Gobierno de Navarra y se hizo del programa de aprendizaje de inglés, que era uno de los compromisos que firmamos las 4 fuerzas, se ha decidido
en consonancia con los resultados de ese análisis exhaustivo que queríamos hacer, porque pensábamos que el PAI se había implantado de forma precipitada en algunos centros, viendo el resultado de este análisis, el Gobierno va a posibilitar, ya lo ha anunciado y lo anunció a los directores de los centros hace algún tiempo ya, la posibilidad de incorporarse al programa de aprendizaje de inglés. Es una solicitud que tienen que hacer los colegios que quieran incorporarse a este programa y que no estén incorporados. Lógicamente, los incorporados seguirán adelante tal y como estaban. Los que quieran incorporarse tienen de tiempo hasta el 13 de febrero. Una medida que también han criticado mucho pues, algunos partidos de la oposición, pero lo cierto es que los directores de estos centros, de todos los centros, conocían esta posibilidad desde mucho antes. Otra de los cambios o de las novedades que ha habido en la campaña de prematriculación es el debate sobre la jornada continua en los centros. Saben ustedes que en este momento los centros están votando la posibilidad de hacer jornada partida o jornada continua. Parece que un número importante de colegios están votando por la jornada continua, y lógica, natural y necesaria en la voluntad de que las decisiones importantes del Gobierno sean de forma participada. Y por último, también queremos hacer hincapié en la desaparición de ese punto complementario que los centros, cada uno de los centros educativos, pues utilizaba a la hora de baremar la posibilidad de matrícula de unos alumnos u otros en sus colegios. Continúan los criterios que consideramos prioritarios, es decir, si tienen más hermanos en los centros, la discapacidad, el que pertenezcan a la misma localidad, el nivel de renta familiar, el concepto de familia numerosa, pero se suspende ese punto complementario que los colegios, cada centro educativo tenía a su disposición. Y se suspende precisamente, y nosotros lo compartimos porque creemos que es un punto que no ayudaba a la equidad a la hora de elegir un centro. El Departamento de Educación ha iniciado ya una campaña que es Elige la pública por calidad, por cercanía, un eslogan del que Geroa Bai desde luego se siente partícipe. Nosotros somos partidarios de la educación y de la enseñanza pública y entendemos el papel de la concertada como colaboradora en el trabajo de educar a todos nuestros hijos e hijas. Y eso es un poco lo que de entrada les queríamos contar desde Geroa Bai y estamos a su disposición pues, para responder a las preguntas que tengan. Sí, parece mentira, ¿verdad?, parece mentira que organizaciones democráticas sigan todavía hablando pues, de ataques y de ataques al inglés cuando es voluntad clara, firme y decidida de Geroa Bai, desde luego, que nuestros niños y niñas se eduquen en el plurilingüismo. Nosotros, Navarra tiene dos idiomas propios, el castellano, que es oficial en todo el territorio, y el euskera, que es otro idioma propio de Navarra, oficial legalmente en la zona vascófona únicamente, pero que también es un idioma propio. Nuestra apuesta es porque nuestros niños y niñas hablen con total naturalidad castellano, euskera, inglés, francés, es decir, los idiomas que deseen, los idiomas que sus padres deseen, sus padres y madres deseen, insistiendo en la importancia de que las dos lenguas propias de Navarra son el euskera y el castellano. Se ha elegido el Colegio Elvira España para implantar como centro de referencia para el modelo D, bueno, pues por múltiples razones. Una de ellas porque la elección de este centro para nada va en contra del inglés. Hoy mismo hemos podido comprobar que el director del Centro Elvira España así lo afirmaba. No el que haya dos modelos distintos, no dos modelos distintos, el que haya por un lado un programa de aprendizaje de inglés en un centro y a ese centro se incorpore un modelo, el modelo D, con o sin PAI, para nada va en contra de la convivencia de los alumnos que se apuntan a distintos modelos o que tienen un programa de aprendizaje de inglés o no, para nada. Por otro lado, esa decisión ha sido acordada junto con la dirección del Centro Elvira España
Y por otro lado también otro de los puntos que al parecer ha llevado al Gobierno, y nosotros estamos de acuerdo en esto, en elegir este centro, es precisamente para romper algunas de las características que la enseñanza pública tiene en nuestra comunidad, como es la desigualdad. En algunos centros son mayoría niños y niñas que proceden de niveles socioeconómicos más afortunados, y en otros son mayoría los niños y niñas que vienen de niveles socioeconómicos menos afortunados. Creemos que la implantación del modelo D o del modelo D-PAI en el Elvira España puede romper esa característica, esa imagen de desigualdad entre unos centros y otros al aportar niños y niñas de niveles socioeconómicos distintos. Por lo tanto, es una opción no solo en pro de la libertad, no solo en pro del multilingüismo, sino también el pro de la equidad en todos los colegios públicos de Navarra. A ver, la Ley Foral del Vascuence es una ley aprobada en el Parlamento que divide Navarra en 3 zonas distintas y que concede distintos derechos a la ciudadanía dependiendo de la zona en la que vivan. Esta ley se puede desarrollar de 2 formas. Una, poniendo barreras al conocimiento y al uso del euskera, que es lo que ha hecho el Gobierno de UPN hasta hoy en día, y otra, mediante planes estratégicos y leyes y decretos forales que favorezcan el conocimiento y el uso del euskera en las 3 zonas. Este Gobierno, creemos que hoy se aprobará el plan estratégico del euskera. Ayer se presentó en el Parlamento el borrador definitivo, que, insisto, creo que hoy miércoles aprobará el Gobierno de Navarra. Ha hecho un plan estratégico del euskera abierto, transversal, participado, respetuoso con la diversidad, respetuoso con la diferencia, respetuoso con las distintas opciones lingüísticas de todas y cada una de las personas de Navarra, y creemos que eso es bueno, y eso es un desarrollo de la Ley Foral del Vascuence. Los decretos, bueno, lógicamente, yo lo decía, pueden ir a favor de la normalización del vascuence o del euskera en toda Navarra o en contra. Otro decreto pendiente que, bueno, pues que en algún momento tendrá que sacar también el Gobierno de Navarra es el decreto de la valoración del euskera como mérito para ingresar en la Administración. Frente a algún decreto que aprobó UPN que iba en dirección contraria a la de la normalización y el uso normal del euskera. Por lo tanto, la Ley Foral del Vascuence es una ley que divide Navarra en 3 zonas, que da derechos distintos a los ciudadanos dependiendo de la zona en la que convivan, pero es una ley que se puede desarrollar, que se puede y se debe desarrollar de una forma democrática, respetuosa con todo el mundo, sin imposiciones, defendiendo la libertad, apoyando el conocimiento y el uso del euskera. Nosotros, lógicamente, vamos a apoyar esa interpretación más normal, tranquila y normalizada de la Ley del Vascuence. Porque es esa ley la que no... Repito, reconoce distintos derechos lingüísticos a las personas de la misma comunidad, dependiendo de la zona en la que vivan, pero la ley permite un desarrollo normativo. Esa ley, la Ley del Vascuence, permite un desarrollo normativo que facilite el acceso de todas las personas, independientemente de la zona en la que vivan, de todos los navarros y navarras, independientemente de la zona en la que vivan, al conocimiento y al uso del euskera. De hecho, la Ley 4/2015 se hace desarrollando la Ley Foral del Vascuence, esa ley que permite abrir el modelo D en la zona no vascófona. Y nosotros en Geroa Bai creemos que se debe seguir insistiendo en esa línea. Eso sí, respetando, insisto, la libertad y la voluntariedad de todos los navarros y navarras a la hora de elegir modelo, etcétera. Nosotros, como militantes de Geroa Bai, nos hubiera gustado que el Gobierno del Cambio hubiera llegado no en 2015 como llegó, sino unos cuantos años antes. Pero las cosas pasan cuando pasan, cuando en la sociedad hay mayorías suficientes para tomar estas decisiones. La Ley 4/2015 se aprobó mediante los votos del Partido Socialista, de Izquierda a Esquerra y de Nafarroa Bai.
Otras mayorías podían haber sido posibles, pues efectivamente, tanto para la modificación para la aprobación o modificación de leyes como para la constitución de gobiernos. Pero las cosas, los gobiernos cambian, las normas legales cambian cuando hay mayorías suficientes. Y en este momento parece que tenemos mayoría suficiente, pues como para hacer un desarrollo más normal de las leyes, de la ley del Vascuence y de otros decretos, en fin, que hay que aprobar. Nosotros, la verdad es que no consideraríamos esto un fracaso. Tenga usted en cuenta que venimos de una política lingüística, de una pésima política lingüística, que ha llevado adelante el gobierno de UPN a lo largo de todos estos 40 años. Revertir situaciones de mala política lingüística de 40 años de duración, pues en un año o en año y medio, es labor muy compleja y difícil. Nosotros creemos que esto que estamos haciendo lo tenemos que hacer. Creemos que es una oferta coherente, es una oferta tranquila, es una oferta de libertad, es una oferta de aumento de opciones y de posibilidades para la ciudadanía navarra, y en eso estamos. Fracaso no. Las cosas importantes, los cambios importantes se producen cuando se producen, y todos ellos necesitan tiempo. Pero también le voy a decir una cosa, que desde luego en el empeño de Geroa Bai, y estamos convencidos de que es también empeño del Gobierno, el garantizar todos y cada uno de los derechos a todas y cada una de las personas, sin imposiciones, garantizar derechos, objetivo concreto de Geroa Bai, y creemos que también del Gobierno. Isabel Aramburu es la presidenta de la Comisión de Educación en el Parlamento. La portavoz del... Eso es. Sí, decía que con respecto al Conservatorio de Tudela, el Gobierno ha dejado bien clara, y así nos la ha transmitido a los grupos políticos del Parlamento, su voluntad de financiar completamente el Conservatorio. Bien, es verdad que hay ciertas dificultades, vamos a decir, técnicas, de cálculo, porque como ustedes bien saben, el Conservatorio comparte profesorado con la Escuela de Música, lo cual añade una dificultad para calcular cuáles son los costes reales que corresponden a una y a otra entidad. Bueno, como digo, es una cuestión técnica. Los técnicos del departamento y del ayuntamiento también se han puesto ya de acuerdo cómo tienen que hacer ese cálculo, cómo se ha de llegar a algún cálculo detallado de cuánto supone el coste del conservatorio, pero manteniendo siempre el compromiso del Gobierno, es lo que nos han hecho saber, como digo, para una financiación completa por parte del Departamento de Educación. En cuanto se solvente ese tema de cálculo de nóminas, de números concretos y detallados, ¿no?, de una cuestión pues más aritmética que otra cosa, pues se firmará el convenio, porque es voluntad de las dos partes de hacerlo, y de hacerlo cuanto antes.